Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal. Muchas gracias por acompañarme. Llegue a ustedes un abrazo en el lugar que se encuentren desde este corazón crochetero. Bien, en el día de hoy vamos a estar tejiendo la primera parte de este proyecto porque es un poquito largo y en las encuestas ustedes mismas han dicho que prefieren dos videos cuando requiera ser muy largo. Bueno, este es un canesú, un top down, tejido circular y escotado. Como pueden ver, aquí crece la espalda, más no la parte delantera, lo que provoca este escote, esta bajada de la parte delantera. Es muy fácil y muy sencillo de hacer y podrán hacerlo más o menos escotado a su gusto. También dependerá de el tamaño que hagan los motivos del inicio, o sea, el largo de esta área. Bueno, y sin más, vamos a comenzar con este lindo proyecto que muchos y muchas me pidieron. Para hacer la base de este escote o cuello, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Hacemos una lazada o nudo deslizado o nudo corredizo en la aguja. Levantamos 3 cadenas, lazada en la aguja, y ahora vamos a entrar por estas dos anillas y levantamos un punto alto. Sacamos 2 y sacamos 2. Ahora 3 cadenas, lazada en la aguja, introducimos por estos dos hilos de los puntos anteriores y un punto alto. Nuevamente 3 cadenas, lazada en la aguja, introducimos por estos dos y realizamos un punto alto. De esta forma vamos a realizar la cantidad de motivos según el ancho del escote que deseamos. La única condición que deben cumplir es que sean pares, porque la cantidad de puntos que vamos a montar sobre ella deben ser múltiplos de 5 y en cada una vamos alternadamente a hacer 3, 2, 3, 2. Por tanto, deben ser pares para poder lograr este requisito. Voy a hacer mi motivo número 24, que son los que necesito para la medida preciso para mi cuello. Ya tejí mi último motivo, en total son 24. Para esta lana y con la aguja número 6 mide 65 centímetros. Para que tengan una idea, mi contorno de cabeza mide 57 centímetros. Yo le añadí un poco más para que no sea ni tan escotado ni tan pegado al cuello. Ustedes pueden decidir cuán escotado lo quieren y para ello si deben aumentar o disminuir en los dos casos de 2 en 2, porque sería la secuencia que permite repetir 3, 2, 3, 2 y mantener los puntos iniciales en múltiplos de 5. Ahora, cuidando de que esto no se tuerza, vamos a buscar el primer motivo y vamos a unirlo con punto deslizado. Venimos aquí y pasamos nuestro punto deslizado. Estos hilos luego se acomodan al finalizar el tejido. Voy a desplazarme con otro punto deslizado hacia el primer motivo. Aquí levanto 2 cadenas, lazada en la aguja y 2 puntos altos más, que es lazada, introduzco, saco 2, y saco 2. Ahora, ¿qué correspondería
En el siguiente motivo vamos a tejer 2 puntos altos y así mantenemos la secuencia de los 5 puntos y finalizar con un número de puntos altos múltiplos de 5. Voy al siguiente motivo y aquí realizo 3 puntos altos. Y así vamos a ir trabajando por toda esta vuelta, realizando en un motivo 2 puntos altos y en el siguiente 3. Ya hice mi último grupo, que obviamente debe ser de 2 porque aquí comenzamos con 3. Subimos 1, 2 y en la tercera, recuerdan que hicimos 2 cadenas de subida nada más. En la tercera hacemos punto deslizado. Con esta técnica no corren el riesgo de que se estén haciendo disminuciones indebidas. Por esto no se preocupen que al terminar la siguiente vuelta les enseño ese truco. Ahora vamos a levantar una cadena. En el mismo lugar un punto bajo, porque al finalizar la vuelta vamos a cerrarla aquí. Ahora en cada punto de la vuelta anterior vamos a realizar un punto bajo. Entramos la aguja, sacamos la lazada y pasamos todo. Entramos la aguja, sacamos la lazada y pasamos todo. Y así por toda esta vuelta. Ustedes bien podrían comenzar este tejido con las cadenas múltiplos de 5 y trabajar sobre la misma. Yo prefiero hacerlo a veces con este o con otros motivos porque es más flexible. No es tan rígido como la cadena. También hay otras técnicas que les iré enseñando en el transcurso de mi trabajo para comenzar los tejidos que no sean tan rígidos como sucede con las cadenas tradicionales. Ya realicé mi último punto bajo. Vengo al segundo y cierro con punto deslizado en caso de que desee continuar trabajando con el mismo color. En este caso yo voy a cambiar de color. Vamos a dejar esta lazada en espera para poder enseñarles cómo trabajo este nudo que ven aquí para que sea más estético. Bien, aquí vamos a identificar de dónde viene la hebra. Aquí la vemos, está. Nos ayudamos en caso de que esté muy apretada, pues toman una aguja lanera o una aguja de ganchillo más delgada y se ayudan con ella. Ahora ejercemos presión sobre la misma y ven que desaparece esa lazada que estaba aquí. Este hilo se va escondiendo ya sea con aguja lanera o con una de un número o 2 números menores, según la comodidad para ustedes. Yo acostumbro a esconder hilos con agujas de crochet más pequeñas, como les he dicho en otros tutoriales, porque me parece que pierdo menos tiempo. ¿Cómo lo escondo? Paso por aquí, luego regreso al centro, pero sin pasar por una para que ese punto sujete esa hebra. Luego corto esta hebra para que no sea tan larga y procedo a torcerla levemente hasta poder dividirla en los hilos, como le llamen, cabos que la componen. Una mitad la paso hacia un lado y la otra la dejo donde estaba anteriormente. Este truquito se lo he enseñado en otros tutoriales, pero seguramente hay personas nuevas por aquí que no lo han visto. Y como es rapidito, pues procedo a enseñárselos. En este caso hago 2 nudos y corto la hebra. Ahora vamos por el derecho y vemos que apenas se nota la unión que existía aquí. Ahora voy a proceder a cambiar de color. Quito el marcador, corto el hilo
Y ahora tomo mi aguja y el nuevo color. Aquí introduzco mi hebra sin lazada ni nada. Ajusto los hilos cortos, que en este caso es el que recién corté, y el sobrante del que acabo de incorporar. Y aquí voy a realizar una vuelta de puntos altos con aumentos. Voy a realizar el cambio de color. Ya corté el hilo con el que venía trabajando, paso la aguja por donde voy a hacer el punto deslizado para unir esa vuelta, traigo ese punto, sujeto las hebras restantes firmemente, saco la aguja, estiro un poquito ese punto, voy aquí de revés hacia derecho y traigo esa lazada hacia el revés. En ese mismo lugar paso ahora las dos anillitas más 2 puntos, 2 cadenas, y así queda nuestra unión que casi no se ve. Vamos a trabajar 4 puntos más, 3 puntos más, mejor dicho, y en el quinto vamos a realizar un aumento. Llegado al quinto, tomamos lazada y realizamos 2 puntos altos en el mismo punto de base. Y así queda conformado el primer aumento. Vamos a trabajar así por toda esta vuelta. Ya realicé los últimos 4 puntos altos de esta vuelta y voy a realizar aquí el último aumento. 2 puntos altos en el mismo punto de base. Ahora voy a esta cadena, que es la que se forma encima del primer punto alto, y cierro con punto deslizado. Miren ustedes cómo no se aprecia la unión de color. Obviamente, ahora estas hebras serán atadas, escondidas y atadas. Y miren cómo queda. Ahora corresponde hacer una vuelta de puntos bajos. Por tanto, levantamos una cadena y en el mismo lugar un punto bajo. Y punto bajo por toda esta vuelta. Punto bajo sobre punto de base hasta llegar al final, donde cerramos con punto deslizado como hicimos en esta vuelta. Yo quise hacer esta vuelta de puntos bajos como algo ornamental para que fuera armónica con esta primera parte. Ustedes, si quieren obviarla, pueden pasar a la siguiente vuelta que verán cuando termine esta de puntos bajos. Esta no es obligatoria, es opcional. En este tutorial vamos a hacer esta primera parte, que es para enseñarles detalladamente y con calma cómo lograr ese escote delantero. Principalmente es importante para los suéteres porque muchas veces molesta, queda muy pegado al cuello, lo cual no quiere decir que no se aplique a otras prendas siempre y cuando hagan la primera cadena o la primera vuelta de motivos más larga para que sea más escotado. En el siguiente video, porque no me gusta hacerlos tan largos, y ya ustedes mismos respondieron a las encuestas que prefieren 2 videos cuando el contenido sea demasiado largo. Por tanto, en el siguiente video vamos a trabajar el cierre de las sisas y cómo continuar trabajando el cuerpo. Terminada esta vuelta de puntos bajos, vamos a esa cadena, sacamos el hilo y yo realizo siempre las uniones de vueltas en circular o redondo de esta forma. Si quieres ver más detalles de este tip, por aquí arriba te dejo el tutorial donde profundizo en ese tema. Y aquí
nos corresponde realizar puntos altos con aumentos. Siempre vamos a hacer 4 puntos altos y un aumento. O sea, se mantiene la secuencia de los 5. Puede que en algún momento no le coincidan al final. No importa, ustedes completan la vuelta y continúan tejiendo. Aquí voy a levantar 2 cadenas más y procedo a hacer mis 4 puntos altos. 3 y 4, y en el quinto 2 puntos altos en el mismo punto de base. Y esta es la vuelta de los aumentos. A partir de la que viene comenzaremos a formar el escote. Aquí ya terminé la vuelta y cerré con punto deslizado. En este caso, si voy a hacer una cadena, voy a cortar el hilo y voy a tirar de ella de forma tal que quede en el centro para que no me preste a confusión estos 2 puntos, porque esta parte lleva mucha tensión del cuerpo y no podemos esconderla de una forma sencilla. Ahora vamos a necesitar de marcadores. Vamos a ubicar marcadores en 4 puntos estratégicos de la pieza. ¿Qué va a hacer? Una vez que ubicamos el centro de la espalda, donde empezamos las uniones, buscamos un punto equidistante hacia el otro lado. Coincidimos esos 2 puntos que acabamos de marcar, hacemos coincidir y marcamos también estos 2 puntos. Es importante porque cuando comencemos a desplazar el cuello para hacer el escote, es importante tener marcado estos puntos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Contamos todos los puntos y los dividimos a la mitad y ubicamos un marcador. Ya aquí tenemos todos los marcadores ubicados: centro, espalda, centro, frente y los costados. Si por alguna razón les sobran algunos puntos, añádanlo al delantero, que es el que vamos a desear que baje. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos hacia la parte de la espalda. Ubicamos el borde de la vuelta de puntos altos que coincidan los centros. Y aquí vemos la ubicación del marcador y aquí vemos la ubicación del marcador. Ahora vamos a contar a partir del marcador 1, 2 y 3. En el tercer punto es que vamos a comenzar a trabajar con un punto deslizado, y a partir de él vamos a contar 1, 2, 3, 4, que serán puntos bajos, y 1, 2, 3, 4, que serán medios puntos. Ubicados los marcadores en ambos lados, podemos apreciar dónde vamos a comenzar a trabajar, que es a partir del tercer punto, el deslizado, y aquí el primer punto bajo. Como al llegar aquí ya comenzamos a tejer puntos altos, que son los que permitirán que esta espalda crezca y el delantero se mantenga en esta posición. Vamos a trabajar para que lo entiendan mejor. Dijimos que a partir del marcador 1, 2 y en el tercero introducimos nuestro hilo y pasamos con la hebra que viene del ovillo hacia el siguiente y hacemos un punto bajo. Luego esa hebra la vamos a esconder de una forma segura. Por el momento solamente la pasamos por ese punto y vamos a hacer 4 puntos bajos, 3 y 4. Ahora corresponde hacer 4 medios puntos.
tomamos lazada en la aguja, introducimos en el punto y sacamos todo junto. Lazada, sacamos la aguja por el punto y pasamos todo. Y así ya vamos por el tercero. Y donde está el marcador sería el cuarto. A partir del marcador vamos a trabajar puntos altos como en el resto de las vueltas. Vamos a ello, puntos altos hasta llegar al marcador. Hasta aquí. No, hasta un punto antes del marcador trabajaremos puntos altos, porque ya este se cuenta como los medios puntos. En esta vuelta no se hace ningún aumento. Es punto sobre punto porque es un fragmento de vuelta, solamente en la espalda para lograr que el escote delantero baje y el de la espalda se mantenga más alto. Ya llegamos al último punto alto y a partir del marcador vamos a repetir la secuencia que hicimos aquí, pero a la inversa. Donde está el marcador vamos a comenzar los medios puntos, que es lazada, introduzco el gancho y saco todo. Lazada, introduzco en el punto, saco la lazada y paso todo. Van 2, 3 y 4. Ahora corresponderían 4 puntos bajos y en el siguiente un punto deslizado. 1, 2, 3, 4 puntos bajos y en el siguiente un punto deslizado. Y aquí ven que a partir del marcador 1, 2, en el tercer punto terminamos. En este caso ya terminé, hago una lazada, corto el hilo y remato. Ahora vamos a comenzar a ver el resultado. Miren cómo va bajando el escote. Mientras más vueltas hagamos de este tipo, más bajará el escote delantero y más arriba permanecerá el de la espalda. Vamos a continuar ahora con una vuelta completa de puntos altos, pero con aumentos. Bien, ahora vamos a buscar el centro de la espalda, que ya yo lo he marcado, y voy a hacer puntos altos con aumentos. Vamos a pasar el hilo como les enseñé en la vuelta anterior. Hacemos una lazada con la que viene del ovillo y esto es más bien para que no se vean mal las uniones de las vueltas. Entramos en el siguiente punto, traemos esa lazada hacia el revés, introducimos la aguja en ese mismo punto y ahí comenzamos a trabajar nuestras 3 cadenas y a partir de ahí realizamos nuestros 4 puntos altos y un aumento. Siempre realizaremos 4 puntos altos y un aumento en las vueltas que nos correspondan los aumentos y así por toda esta vuelta. Un detalle importante, porque no depende, en este caso, no es una norma, sino ustedes, según la cantidad de puntos de base que realicen, tratarán de que los aumentos no queden uno encima del otro para evitar que se formen picos. La idea es que quede redondo el tejido. Uno va viendo cuando inicia el tejido dónde están los aumentos de la vuelta anterior y va jugando con ellos. Yo traslado los marcadores hacia el punto que corresponda en ese momento para tener una referencia de los segmentos de la pieza que queden parejos.
quiero mostrarles algo. Miren, aquí fue donde iniciamos el aumento de la espalda. Con esta vuelta de puntos altos, miren cómo queda parejo. Vamos a mirarlo ahora desde la perspectiva del delantero. Vamos a coincidir y aquí vemos que con esa solita vuelta, miren cuánto ha bajado. Si deseamos continuar bajando ese escote, vamos a repetir los mismos pasos. En esta vuelta que tocaría subir esta vuelta y hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí. Y así bajaría el cuello de esta manera. Recuerden que a medida que vamos aumentando se van desplazando los centros porque vamos aumentando puntos. Aquí si hago una lazada, corto el hilo. Honestamente no me gusta mucho cómo quedan estos remates, pero este canesú lleva mucha presión del cuerpo. Ahora vamos a volver a acomodar los centros, principalmente donde hicimos los aumentos. Para lograrlo de la mejor forma, pueden contar los puntos altos que hicieron en esta disminución. En este caso fueron 9. Me tocaría 1, 2, 3, 4. En el quinto sería el centro de la espalda, que es el centro más importante que debemos tener en cuenta para que el aumento no se desvíe. Luego, este centro es el que hacemos coincidir con este. Y aquí vemos dónde debemos comenzar a trabajar. Ahora vamos a repetir lo mismo que hicimos en esta vuelta. Una vez ubicados los centros, vamos y reacomodamos esta parte de aquí, que se ha desplazado un punto. Vamos al otro lado. Desplazamos igualmente un punto para que quede en el lugar que debe ser. Una vez ubicados los marcadores, sabemos que comenzamos a trabajar en el tercero a partir del mismo, porque es donde comienza a sobresalir la parte de la espalda. Ahí es donde vamos a comenzar a trabajar, mejor dicho, la parte del delantero, porque lo que queremos es aumentar otra vuelta u otro segmento de vuelta que permita que el escote continúe bajando. Y ahora vamos a contar 1, 2 y 3, y en el cuarto es que se comienza a trabajar. Lo marcamos y contamos 1, 2, 3, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 medios puntos, y a partir de aquí comienzan los puntos altos. Aquí hacemos exactamente lo mismo. 1, 2, 3, y en el cuarto comienza el primer punto bajo. Contamos 1, 2, 3, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 medios puntos, y aquí terminarían los puntos altos. Es verdad que necesitamos muchos marcadores, pero ayudan al tejido. Ya estamos listos para comenzar a trabajar. Tomamos el hilo. Pueden hacerlo también de esta manera, como lo hice en la vuelta anterior, o haciendo una lazada con la aguja y pasándolo en el tercero a partir del marcador. Y realizamos donde está el marcador siguiente un punto bajo. Aquí sí retiro el marcador para poder continuar. Lo hice con la hebra corta. Vamos a hacer el primer
punto bajo de los 4 que nos corresponden. 2, 3 y 4. Ahora serían 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Ahora comenzaríamos los puntos altos hasta llegar al punto anterior al marcador que ubicamos acá. Ya realicé el último punto alto. Ahora voy a realizar 4 medios puntos y 4 puntos bajos. Vamos por los medios puntos. 1, 2, 3 y 4. 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y cae justamente donde debe ser, donde había ubicado el marcador. Y ahora fíjense, 1, 2, 3 a partir del marcador, un punto deslizado, una cadena, corto el hilo y queda rematado. Creo que hasta aquí no tengan ninguna duda. Vamos a chequear cómo queda ese escote. Miren. Miren. Y miren aquí. Si ustedes desean dar más escote, sencillamente, ahora que correspondería una vuelta de puntos altos con aumentos. 4 puntos más un aumento y así sucesivamente. Si en algún momento al finalizar no le cuadran los puntos, no se preocupen. Lo importante es que se realicen esos aumentos y en la siguiente vuelta realizarían este paso. En el próximo video van a ver el resultado y cómo yo tejí el mío y cómo me quedó, porque me lo voy a poner para que vean cómo queda. Bueno, hasta aquí este tutorial, porque lo demás sería repetir los pasos que ya les he enseñado. Espero que les haya gustado y para tener el próximo video donde termino esto, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ni uno. Así que muchas gracias por acompañarme en el día de hoy y nos vemos en el próximo tutorial. Chao.